Bendiciones, amados, que Dios les bendiga. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo día de estudio bíblico. Como les recuerdo, hemos hecho algunos cambios en nuestras dinámicas para seguir ministrando, para seguir sirviendo a Dios. Ahora los días martes, recuerden, siguen siendo nuestros días de oración por las necesidades de su pueblo, de sus hijos, de ministerios, de nuestros conocidos, de nuestros familiares, amigos. Estamos orando por ellos, por cada una de sus necesidades, de sus peticiones. Los días miércoles a las 7 de la noche estamos reuniéndonos para hacer servicios de intercesión. Necesitamos no solamente nuestra iglesia, sino el mundo entero, los ministerios completos están necesitando intercesores, gente que se para en la brecha, gente que haga vallado a favor de nuestra nación, a favor de nuestro mundo, a favor de la humanidad. Necesitamos de Dios y necesitamos de gente comprometida y que ame a los demás. Y los días jueves tenemos nuestro día de estudio bíblico. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con este mensaje de esta tarde, de este momento. Sea el momento en el que tú nos estés escuchando, nos estés viendo, recibe una bendición enorme de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Recibe un fuerte abrazo de parte de Él y una bendición poderosa que llegue incluso hasta 1000 generaciones tuyas. El mensaje del día de hoy lo he titulado: el camino al altar es hacia arriba. El camino al altar es hacia arriba. Ese es el mensaje del día de hoy, y de verdad espero que sea de suma bendición para tu vida. Para comenzar, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 13, verso 18. Vamos a preparar también la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, verso 6 al verso 8. Vamos a leer ambos. Vamos a comenzar con Génesis 12, capítulo 6 al 8. Dice la palabra del Señor así. Les voy a leer la traducción al lenguaje actual. En aquel tiempo, los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde está el árbol de Moré. Allí Dios se le apareció y le dijo: toda esta región se la daré a tus descendientes. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Fíjense, le construyó un altar. Verso 8. Luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Ai estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 13, verso 18. Dice la palabra del Señor de esta manera: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vemos dos pasajes en el cual nuestro Dios está siendo alabado, está siendo adorado en sitios específicos, y esos sitios específicos son los altares que el mismo Abraham hace para adorarle. Como pueden ver en el capítulo 12 de Génesis, verso 6 al verso 8, vamos a leer el verso 7. Dice: allí Dios se le apareció y le dijo: toda esta región se la daré a tus descendientes. Es una palabra de promesa.
Y fíjense lo que hizo. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Y aquí vemos algo fabuloso y algo hermoso. Es que Dios le da una palabra de promesa, pero no solamente si le hubiera dado una palabra de promesa, dice la palabra de Dios, que por el simple hecho de que Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Entonces vemos que lo importante no era la palabra, sino lo importante era que Dios se le apareciera, que Dios se manifestara a la vida de Abraham, y Abraham recibió esa manifestación del poder de Dios, y Abraham responde con un altar. En el verso número 8 dice que siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Fíjese, algo importante es la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, ¿a dónde allí? Pues a la zona montañosa, armó su tienda de campaña. La ciudad de Ai estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar, fíjese la finalidad, para adorar a Dios. Y quiero que esto lo guarden en su corazón y lo guarden en su mente, porque lo vamos a retomar dentro de unos momentos más. Pero construyó allí un altar para adorar a Dios. Los dos lugares, uno donde Dios se le manifestó y otro buscó un lugar en una región montañosa. Ahora en el verso 18 del capítulo 13 del Génesis, dice que Abraham removió su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Fíjate, dos cualidades, dos características de esos lugares. Uno era donde hubo una manifestación del poder de Dios, donde hubo una manifestación, donde Dios se le manifestó, donde Jehová se le manifestó a Abraham, dándole una palabra de bendición, pero por el simple hecho de que Dios se le apareció, el ángel de Jehová se le apareció, se le manifestó. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces hemos visto a Dios en nuestra vida, en nuestro caminar? Yo sé que lo hemos visto infinidad de veces, lo hemos visto muchísimas veces en nuestra vida cotidiana, hemos caminado de la mano de Dios, Dios nos ha bendecido, no nos damos cuenta a veces de tanta bendición que Dios nos da, pero es un hecho innegable que somos bendecidos por Dios, aún a través de nuestras luchas, aún a través de nuestras pruebas, aún a través de la escasez que en ocasiones tenemos, de que a veces no tenemos éxito en las cosas que nosotros estamos buscando, que estamos trabajando en ello, aún en esos, podríamos nombrarle así, en esos fracasos, Dios está manifestando ahí, aún a pesar de que tengas un familiar enfermo, a pesar de que tengas a un familiar que haya fallecido, a pesar de que hayas tenido un diagnóstico malo, a pesar de que haya infertilidad en tu vida en distintos niveles, porque no solamente se trata de infertilidad, de procrear hijos, sino hay incluso infertilidad en cosas productivas, en cosas que tú quieres emprender y que parece que no arrancan. Aunque haya eso, Dios está obrando en tu vida, aunque haya enfermedades, aunque haya padecimientos, Dios está manifestando en tu vida. Y entonces quiero que vamos a llegar precisamente a esa manifestación de Dios, que sin darnos cuenta Dios se nos está haciendo presente en nuestra vida, en nuestro mover diario. Dios se está manifestando de maneras que no logramos entender y en ocasiones que no logramos ni siquiera percibir. Pero ahora, la otra característica es esos lugares altos, esas regiones montañosas, esos cerros, esos montes. Pareciera que a Dios le agrada, que a nuestro Señor le agradan esos lugares altos, esos lugares que se encuentran en sitios más arriba sobre el nivel del mar. Fíjese lo que dice en Génesis capítulo 22. Le voy a leer aquí en el verso 1 y el verso 2, igual de la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra del Señor así: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham, ya le había cambiado el nombre, lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo,
a quien tanto amas, llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. Punto número 1 dice que Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó. Algo que Dios está haciendo constantemente a tu vida es llamarte. Tratar de llamar tu atención para que tú te acerques a Dios, para que tú te acerques a Él. Él siempre te está buscando desesperadamente porque te quiere bendecir. Dios le está diciendo, quiero ver si realmente Abraham, quiero ver si realmente como tú te llames, como sea que tú te llames, quiero ver si realmente tú me obedeces, quiero ver si realmente tú me amas, porque así se demuestra el amor mediante la obediencia. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac. Fíjense, esta historia, yo sé que tú la has escuchado, donde Abraham no tenía hijos, donde Abraham tenía una promesa de ser padre de naciones, padre de multitudes, pero no tenía hijos. Y el hijo llegó a edades avanzadas en cuanto a su edad terrenal. Y sin embargo, Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero que me entregues en sacrificio, como sacrificio a Isaac, tu único hijo. No tenía nadie más, era el único hijo que tenía. Y la promesa radicaba en ese pequeño. Y le dijo, llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. Vemos nuevamente esa región elevada, vemos esa región por arriba del nivel del mar. Ahora, si regresamos un poco a Génesis capítulo 13, verso 18, vemos que Abraham se encontraba en Hebrón, que fue donde puso su otro altar. Ahora, geográficamente, Hebrón se encuentra 30 kilómetros al sur de Jerusalén y está enclavado en los montes de Judea. Está en regiones elevadas, 930 metros sobre el nivel del mar. Es decir, donde colocó ese altar fue un lugar elevado, fue un lugar montañoso, fue un lugar de cerro. Ahora, lo que Dios hace, lo que Dios le pide a Abraham en el capítulo 22, verso 1 y verso 2, le está diciendo, sabes que quiero que lo ofrezcas como sacrificio a Isaac en ese lugar elevado, en una región de Moria, en el cerro que yo te voy a enseñar. Algo tiene que ver ese lugar alto, algo tiene que ver ese lugar elevado. Ahí mismo, en el mismo capítulo 22, en el verso 8, dice, Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Esta respuesta la da porque el mismo Isaac se da cuenta, oye, tenemos el fuego, oye, tenemos cómo hacer fuego, tenemos la leña, pero ¿y el cordero dónde está? El animal que vamos a sacrificar, ¿dónde está ese animal? Y entonces Abraham le responde, ¿sabes qué? Llevamos lo necesario, llevamos todo lo preciso, todo lo que se necesita. Ya Dios se encargará de darnos al cordero, tú no te preocupes. Pero la palabra que Dios le había dicho, y lo vemos en los versos 1 y en el verso 2, vemos que Dios le dice, sacrifícame a tu único hijo llamado Isaac. Entonces vemos que realmente en la mente de Abraham sí estaba dónde estaba ese sacrificio, dónde estaba esa persona, ese ser vivo que iba a ser sacrificado, y ese ser vivo tenía el nombre de Isaac y era su único hijo. Ahora vamos a ver en Génesis capítulo 22, verso 14, dice, algo pasó, dice en el verso 13, vamos a leer desde el verso 13, dice la palabra de Dios así, en ese mismo instante Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios da lo necesario. Y voy a repetir esta última parte.
De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios da lo necesario. Nuevamente vemos que Dios remarca, recalca, subraya el lugar alto, resalta la montaña, resalta el cerro. Pronunciando Abraham dice: Dios dará lo necesario. Jehová Jireh. Eso es lo que significa: Dios proveerá. Y es algo que es real. Dios proveerá. Dios se proveerá. Dios dará ese sacrificio. Dios, pero dice, en la montaña de Dios da lo necesario. Dios da lo necesario en su montaña, en ese lugar elevado que le pertenece a Él. Dios proveerá. Quiero recalcar esto en Génesis capítulo 26, del verso 23 al verso 25. Dice la palabra de Dios: ahora vemos la historia de Isaac. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Fíjense el verso 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Voy a leer nuevamente el verso 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Vemos nuevamente que Dios le salva la vida a Isaac de haber sido muerto, asesinado, si usted lo quiere nombrar así, por su propio padre. En ese monte, en ese cerro de Moria, le salva la vida a Isaac. Dios ve la obediencia de Abraham, Dios ve la fe de Abraham, porque la promesa era: vas a tener una descendencia vasta, abismal, padre de naciones. Y al momento de sacrificar a su propio hijo, él veía ahí asesinadas sus esperanzas, perdidos sus anhelos, perdida quizá esa promesa, pero con obediencia le demuestra a Dios: sí, aunque es mi único hijo, sigue siendo tú, Señor Jehová, tú, Señor mi Dios, el primero. Yo creo que él tenía esa fe de que si sacrificaba a Dios, lo iba a levantar de entre los muertos a Isaac. Esa clase de fe es la que tenía Abraham. Y esa clase de fe es la que trasciende generaciones, porque también a Isaac estamos viendo en este capítulo y en estos versículos que leemos cómo Dios se le aparece a su hijo, porque esa misma unción, esa misma característica, esa misma comunicación, esa misma intimidad que Dios tenía con Abraham, la tuvo el mismo Isaac, y se le manifiesta a Isaac. Dice la palabra de Dios que se le apareció Jehová al mismo Isaac. Y yo supongo que Isaac se llenó de miedo. Dijo: ¿y esto qué es? ¿Qué es esta manifestación? ¿Qué es esto que estoy viendo? Por eso Dios le dice: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo soy Jehová, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el que estuve hablando con él, yo soy el que le dije: ¿sabes qué? Sacrifícame, Isaac. Yo soy ese mismo, y ese mismo que dijo: para tu mano. Y se proveyó de un carnero, el cual fue sacrificado a Jehová. Y entonces esa misma enseñanza que Isaac obtuvo de Abraham, él la puso por obra, y
y le hizo allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Pero fíjate lo que hace el mismo Isaac. Aprendió algo de su papá, aprendió algo de los mandatos que el mismo Jehová le dio a Abraham, y es: sube al monte. Tú puedes ver en el libro de Génesis, tú puedes ver cómo Dios le dice a Moisés: sube al monte. Porque algo pasa en las alturas, algo pasa en los lugares elevados. Entonces le dice: ¿sabes qué? Sube. Y entonces empieza el verso 23, y de allí subió a Berseba, a un lugar alto, y en ese lugar alto se le manifestó Jehová. Por eso el tema tiene que ver con que el camino al altar es hacia arriba. Hay que subir para llegar al altar. Ahora, la palabra altar viene de la palabra hebrea mizbeah, que es el lugar de la matanza o el lugar del sacrificio. Así lo podemos definir: el lugar de la matanza o el lugar del sacrificio, mizbeah. Ese lugar, como lo hemos visto, pareciera que Dios tiene un gusto particular por el lugar elevado, por el lugar alto. Y la palabra altar hace referencia al lugar de la matanza y al lugar del sacrificio. Yo sé que en más de una ocasión, aquellos que les gusta hacer ejercicio y aún aquellos que no, hemos tenido que subir una pendiente, ya sea para llegar a casa. En San Pablo es muy común, caminos muy inclinados y hay que caminar hacia arriba. En los cerros hay que caminar hacia arriba, hay que subir. Y es un sacrificio. El altar es el lugar del sacrificio. El camino al altar es hacia arriba. Porque te voy a decir qué es lo que tienes que matar, qué es lo que tienes que sacrificar para llegar al altar. No se trata solamente de pasar caminando y arrodillarte delante de esa plataforma que en la iglesia le hemos llamado el altar. Sí, es un altar. Es el lugar del sacrificio. Es el lugar de la matanza. ¿Pero qué estamos matando? Quiero sembrarte esto en el corazón y sembrarte esto en la mente. Para llegar al altar, a esa manifestación de Dios, porque donde está el altar hay manifestación de Dios. Dice: Isaac hizo un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y sabe una cosa, usted puede leer el libro, puede leer la palabra de Dios y va a ver que Dios estuvo con Isaac y Dios lo bendijo. Usted puede ver a Abraham y Dios estuvo con Abraham y Dios lo bendijo. Por eso en la palabra dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque algo causaron estos personajes, algo lograron estos personajes que Dios se identificó y se siente orgulloso de decir: yo soy el Dios de Abraham. Algo hizo Abraham para que Dios se sienta orgulloso de él. Algo hizo Isaac para que Dios se sienta orgulloso de él. Y algo hizo Jacob para que Dios se sienta orgulloso de él. Caminaron al altar, hicieron altares y lograron que Dios se les manifestara a ellos. Sabes que tienes que crucificar, sabes que tienes que matar, sabes que tienes que sacrificar. Es esas pertenencias que a veces uno tiene. Parece que uno ama más sus pertenencias, parece que uno ama más lo que uno posee. Tenemos que sacrificar nuestras posesiones, aún nuestros mismos sueños, aún nuestras mismas metas, nuestros anhelos personales, aún nuestras mismas fuerzas. Sabes, hermano, hay ocasiones en que parece que ya no podemos más, en que sentimos que ya no podemos seguir adelante.
Pero eso lo sacrificamos a Dios y decimos, ¿sabes qué? Va por ti, Señor. Estoy cansado, ya mis músculos no me responden, pero va por ti. Hay gente que dirá, yo eso no lo hago, que lo hagan los demás. Yo que lo hagan los demás, yo soy más todavía. Pero para poder llegar al altar tienes que sacrificar aún tus mismas ideas, aún tus mismos pensamientos, aún tus mismos anhelos. Tienes que sacrificarte, darte en cuerpo y en alma, no nada más de palabras. A veces dices, yo amo a Dios, pero cuando hay una oportunidad de servir, no sirves. No queremos servir, no queremos comprometernos, no queremos simplemente porque no estoy de acuerdo, simplemente porque no me gusta cómo se hacen las cosas. No queremos comprometernos, pero tenemos que sacrificarnos para que ese altar, podamos llegar a ese altar, porque el camino al altar, te vuelvo a repetir, es hacia arriba. Podrás decir, sí, pero en el altar eso se veía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no, porque la misma palabra dice que Jesucristo fue aquel que se sacrificó por nosotros, fue aquel que dio la vida por nosotros, fue aquel que se entregó a sí mismo en sacrificio por cada uno de nosotros, para que nosotros seamos sanos, para que nosotros seamos limpios. Y sí, ahora podemos ver que ese lugar del sacrificio, ese lugar de la matanza, Dios, el mismo Jesucristo, lo tomó. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 13, verso 8 al verso 13. Hebreos capítulo 13, verso 8 al 13. Dice la palabra del Señor de esta manera: Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Fíjense qué palabras. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Y aquí me voy a detener un momento. El amor de Dios. ¿Sabes qué necesita la iglesia? El amor de Dios. ¿Sabes qué necesitas para llegar al altar? El amor de Dios. Lo que necesitamos es el amor. Y obtener el amor y lograr ese amor tan perfecto, necesitas de Dios para lograrlo, para poder externar esa clase de amor. Fíjense lo que dice el verso 10. Los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. Estamos hablando de altares en el Nuevo Testamento. El jefe de los sacerdotes lleva el antiguo lugar de culto, la sangre de los animales sacrificados, para ofrecerla a Dios y pedir el perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo. Verso 12. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Verso 13. Por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz. Debemos de compartir junto con Jesús esa vergüenza de ser sacrificado, de ser crucificado en una cruz. Porque solamente los peores criminales eran crucificados, porque solamente lo peor de lo peor era crucificado, era condenado a esa clase de muerte. Es decir, tenemos que actuar como el mismo Jesús hubiera actuado. Verso 15 les voy a leer al 18. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor.
Fíjense el verso 16. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Oren por nosotros. Estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. Quiero leerte este mismo fragmento en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente les voy a leer lo que dice el verso 16, verso 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Necesitamos empezar a actuar con amor. Necesitamos empezar a actuar en amor. Necesitamos subir hacia el altar. Necesitamos llegar al altar. Para llegar al altar necesitamos despojarnos de esa carnalidad. Necesitamos despojarnos de la hipocresía, de las mentiras, del orgullo, de la falsedad, de la vanidad, de esa falta de humildad. Necesitamos quitarnos eso que nos estorba a nosotros, eso que nos hace falta, que nos hace débiles espiritualmente. Necesitamos despojarnos de toda carnalidad, de todo aquello que nos está sometiendo en nuestra humanidad y empezar a actuar en amor, empezar a actuar en bendición hacia los demás, empezar a actuar en obediencia, porque obedecer aún a tus líderes, obedecer aún a tus pastores, a tus ministros, es amar a Dios, porque eso es lo que Abraham demostró cuando Dios le dijo: sabes que sacrifícame a tu único hijo. ¿Tú qué estarías dispuesto a sacrificar para Dios? Muchos dirán: yo estoy dispuesto a sacrificar todo, yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida entera, yo estoy dispuesto a sacrificar mi efectivo, mi dinero, mi economía, mi salud, pero muchas veces solamente son palabras de labios. Por eso dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Necesitamos realmente empezar a actuar en amor. Necesitamos llegar a ese altar, porque en ese altar vamos a obtener esa manifestación del Espíritu, esa manifestación de Dios. Quién sabe cómo se va a manifestar en tu vida, pero una palabra de bendición tendrá. Esta palabra, lo que Abraham necesitaba era descendencia, lo que Abraham deseaba era descendencia, y Dios se le manifestó y hubo un altar y hubo una adoración. Si te das cuenta, Abraham no solamente lo hacía por sacrificar, sino lo hacía para adorar. ¿Te acuerdas que te dije: guarda estas palabras, guárdalas? Porque esa palabra que decía que hizo un altar para adorar. Abraham no solamente utilizaba el altar para sacrificio, para perdón, sino lo usaba para adorar. La manera de adorar era obedecer, y la manera en que él obedeció fue incluso sacrificar lo más preciado que tenía, sacrificar a su propio hijo, la esperanza de su promesa, sacrificarlo, y él obedeció. La manera de adorar es obedecer. Por eso la palabra de Dios en Hebreos nos insta, nos incita, nos exhorta a obedecer. Así, amados, quiero pedirte que tú te acerques al altar. El lugar, el camino hacia el altar es hacia arriba. Cada que tú te despojas de algo, cada que tú te despojas de una pertenencia o de ese amor a esa pertenencia, a esa posesión, a esos sueños, a esas metas, a ese orgullo, a esa hipocresía, cada que te despojas incluso de las mentiras, de la falsedad, de la vanidad, estás llegando a ese altar, a esa manifestación de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas que Dios haga por ti? Eso que tú necesitas está ahí. Lo que
Isaac necesitaba era ese pozo, era esa agua. Lo que Abraham necesitaba era esa descendencia. Lo que tú necesitas está en el camino al altar, está en el altar. Necesitas sanidad, la respuesta está en el altar. Necesitas una economía fuerte, la respuesta está en el altar. Necesitas que tu familia se una nuevamente, se fortalezca nuevamente, que haya perdón. Necesitas llegar al altar. Si tú necesitas que la seguridad en tu casa, necesitas llegar al altar, necesitas esa bendición, y esa bendición Dios te la dará. Necesitas llegar al altar, necesitas subir de nivel, de gloria en gloria. Cada que te despojas de algo, surges y subes a un nuevo nivel de gloria. Cada que te quitas carnalidad, subes a un nuevo nivel de gloria. Cada que te despojas de la hipocresía, subes a un nuevo nivel de gloria. Cada que practicas el perdón verdadero, subes a un nuevo nivel de gloria, hasta llegar al altar, ese lugar de bendición. Yo te exhorto, yo te pido que llegues al altar, porque Dios necesita de ti. Fíjate lo que te voy a decir. Mucha gente puede hacer infinidad de cosas, puede actuar, puede ministrar una alabanza, puede predicar, puede evangelizar, puede hacer servicios. Pero te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. Dios quiere utilizarte para eso. Dios lo puede hacer y puede usar a cualquiera, pero mejor que te use a ti. Lo mismo pasa en la iglesia. Dios puede usar a cualquiera. Puede usar al pastor para hacer prácticamente todo, para hacer prácticamente cualquier cosa. Pero mejor que también te use a ti. Mejor que también tú trabajes para Él. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos llegar al altar. No sé tú, pero yo necesito y anhelo aún más manifestaciones de Dios en mi vida. Y anhelo más manifestaciones de Dios en tu vida. Esa sanidad está al alcance de tu mano. Despójate de esos malos pensamientos. Despójate de esa hipocresía. Despójate de esa falta de perdón, de ese surgimiento de amargura que a veces ha surgido en tu vida. Despójate, cancélalo en el nombre de Jesús. Y sube a un nuevo nivel de gloria, un nuevo escalón hacia esa montaña donde vamos a hacer ese altar, donde ese sacrificio seamos tú y yo. Me despido, amados, que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente mensaje y espero que sea de bendición para tu vida. Reciban un abrazo, cuídense, protéjanse. Dios nos protege, pero ustedes también pongan de su parte. Que Dios les bendiga.